Hola, muy buenas noches. Hoy queremos conocer un poquito más acerca de las intolerancias alimentarias. Se estima que 7 millones de personas en nuestro país se encuentran afectadas por intolerancias principalmente al gluten, a la lactosa o a la fructosa. De ello queremos hablar con todo un experto en nuestro país, Blas López Rueda, el doctor Blas López Rueda. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí hoy con ustedes para hablar un poco de estos temas. En primer lugar, si le parece, doctor, vamos a enmarcar, las intolerancias no son una enfermedad como tal. No, desde mi punto de vista personal, la intolerancia a la fructosa, que se puede presentar sola o acompañada de otras intolerancias o incluso de otras alteraciones, en el momento actual para mí no es una enfermedad. Hace 5 años pensaba todo lo contrario, pensaba que la intolerancia a la fructosa tenía una entidad propia, hoy no. Hoy pienso que la intolerancia a la fructosa no es más que un síntoma de alerta, como puede ser un dolor crónico de cabeza, que el enfermo va a su neurólogo para que le explique qué es la causa que le está produciendo. Pues cuando un intolerante a la fructosa va a un médico, el médico lo primero que tiene que hacer no es decir, bueno, esto es un síndrome de intestino irritable, estos son de causa psicológica, no. La postura del médico ante un intolerante a la fructosa es buscar una de las múltiples enfermedades que pueden producir esta patología. Y este es lo que tiene que hacer un médico. Y es lo que actualmente no se está haciendo. Y por eso, bueno, pues nos dedicamos un grupo de médicos pues, a viajar por España para tratar de difundir todo este tema de las intolerancias a la fructosa, porque lo vuelvo a repetir y esto es muy importante y se lo quiero decir a todos los enfermos que pueda haber en esta capital, en Burgos, que cuando le diagnostiquen de intolerancia a la fructosa no le están diagnosticando absolutamente nada. A partir de ahí la obligación del médico es buscar una serie de enfermedades. Y nosotros estamos haciendo hincapié mucho sobre 4 enfermedades, que es la enfermedad celíaca, y parece que hablar todavía de enfermedad celíaca a estas alturas pues parece tonto, como es una enfermedad perfectamente conocida. Pues a pesar de todo, en España se siguen haciendo las cosas con respecto a la enfermedad celíaca muy mal. Diagnosticar a un enfermo celíaco a través de una intolerancia a la fructosa significa que el paciente lleva una serie de años padeciendo una enfermedad que ningún médico ha conseguido diagnosticarla. Y cuando llega a nuestro grupo y nosotros le aconsejamos que se estudien desde el punto de vista de la enfermedad celíaca, pues encontramos que hay muchos pacientes que son celíacos. Sí, y es hasta que no ha llegado a un grupo que le dice esto, nadie ha pensado que un intolerante a la fructosa puede tener una celiaquía. Aparte de que hay muchas cosas que se hacen mal, como decir que cuando uno tiene los anticuerpos negativos no puede ser celíaco y le quita el gluten, como cuando hay enfermos celíacos que ya están muy bien diagnosticados y con su dieta y no evolucionan bien, no saber que hay 2 enfermedades que pueden condicionar que un celíaco no vaya bien, aunque haya una dieta correcta de gluten, como puede ser el sobrecrecimiento bacteriano y sobre todo las parasitosis intestinales. Y esto ya no lo dice mi grupo, sino ya viene en el nuevo protocolo diagnóstico precoz sobre la enfermedad celíaca, que ha salido hace 3 o 4 meses y viene avalado por el Ministerio de Sanidad. Es decir, ya no es un grupo de Facebook el que dice esto, sino que además ahora el nuevo protocolo viene a respaldar lo que nosotros venimos diciendo hace 2 años. Pues a pesar de todo esto, los médicos todavía no han entrado en este tema. Bueno, esto con respecto a la enfermedad celíaca. Las parasitosis intestinales, ya los médicos no piensan como pensaban hace años atrás. Ahora piensa que como España es un país avanzado, donde ya hay medidas higiénicas mucho más avanzadas, los parásitos han desaparecido. Y esto no es verdad. El problema está en que las pruebas que hacemos en los hospitales no sirven para nada, dan muchos falsos negativos. Y después, con respecto al sobrecrecimiento bacteriano, que es una enfermedad conocida desde hace 10 años en los Estados Unidos y ahora en nuestro grupo está intentando introducir en este país, que no es más que un aumento del número de bacterias a nivel del intestino delgado, en un número excesivo, y como en el intestino delgado es donde hacemos todos los procesos de digestión y absorción de los alimentos, uno puede pensar fácilmente que todo lo que esté allí dando procesos inflamatorios va a hacer que el paciente no pueda tolerar los alimentos que come. Y como tanto los parásitos intestinales como la enfermedad celíaca
como el Helicobacter pylori y como el sobrecrecimiento bacteriano, todos actúan sobre las microvellosidades intestinales, que son las que van a llevar a cabo la digestión y absorción de los alimentos, pues resulta que todos presentan cuadros muy similares. Y esto es lo que tienen que asumir los médicos actualmente, que cuando tienen un enfermo intolerante a la fructosa, incluso con lactosa, con déficit de DAO, con mala absorción de los carbohidratos, con alteraciones en la absorción de las grasas, todo puede producido por procesos inflamatorios que afectan al intestino delgado. Y estas 4 enfermedades son las más frecuentes. Vemos que uno de los principales problemas, o el primer problema, es el diagnóstico correcto de la enfermedad que produce esos efectos. Digamos, ¿cuáles son los síntomas que deben alertar a los padres de que su hijo puede padecer alguna de estas intolerancias? Lo primero que tienen es hinchazón. Sí, hay incluso pacientes que se le hincha la barriga como si estuvieran embarazados. Otros tienen la sensación sin estar hinchados: eructo, flatulencia, diarrea, estreñimiento, náusea, vómito. Sí, que la sintomatología digestiva es suficiente, manifiesta y clara para pensar que un paciente que tiene eso tiene algo. Si los médicos supiéramos diagnosticar a estos enfermos correctamente, no digo que vayamos a curar todo, porque sería por mi parte también una entelequia, pero yo digo que de esos unos 3 millones o 3 millones y medio de españoles los poder volver otra vez a una vida bastante normal. Yo no digo curación, a una vida bastante normal, donde se pueda levantar, uno tenga ganas de ir a trabajar, tenga ganas de salir con sus niños, puede ir a comer a cualquier sitio sin el miedo de que me voy a poner muy malito, y entonces no puedo salir con mis amigos porque mis amigos quieren ir a ciertos sitios donde yo nunca puedo ir. Y si voy, tengo que llevarme mi tape con mi comida especial. Hacía referencia, doctor, ha hecho reiteradamente referencia a la intolerancia a la fructosa. Sí, ¿es el que peor diagnosticada la Vamos a ver, porque la intolerancia a la fructosa, quitando la intolerancia a la lactosa de causa genética que aparece en edades pequeñas, que ya uno lo va arrastrando, yo pienso que las demás intolerancias son adquiridas. Es decir, hay unos procesos inflamatorios y yo no sé por qué la intolerancia a la fructosa es la que siempre llama más atención, quizás porque tengamos que quitar las verduras, no podemos comer verduras, no podemos comer hortalizas, no podemos comer frutas, legumbres, cereales, semillas. Es decir, hay un abanico de alimentos tan grande, porque tengo intolerancia a la lactosa, quito la leche, pero cuando tengo intolerancia a la fructosa es que tengo prácticamente que quitarlo todo. Y entonces cuando tengo que retirarlo todo, y ahora dice Landy, ¿y ahora qué como? Si es que si no puedo comer verduras, no puedo comer eso, nada más que al final que puedo comer únicamente proteína, es decir, únicamente pescado y carne, y si encima tengo alguna alergia a la proteína o algún problema con la proteína, con algunas proteínas, pues entonces prácticamente no puedo comer nada. Por eso es muy importante decirle a los médicos que hay que buscar la causa de estos enfermos, porque si los tratamos, los enfermos podrán volver a comer ciertas cantidades de verduras, ciertas cantidades de frutas, podrán empezar a tolerar los cereales y una serie de alimentos que ya el enfermo le da la energía suficiente para poder salir de su casa, para poder ir al trabajo, y es una cosa que pienso que es muy fácil de diagnosticar, no es complicada, solamente hay que pensar a ella. ¿Qué pasa? Pues que si nosotros metemos de golpe en la Seguridad Social 7 millones de personas, pues no sé si la Seguridad Social tendría capacidad para atender a estos pacientes. Y quizás, y esto es muy duro lo que voy a decir, y aquí hago responsable, y no me importa decirlo, a las autoridades sanitarias de este país, que tienen que empezar a comprender que hay que meter a una serie de pacientes en la Seguridad Social, aunque no haya dinero para ello. Muy bien, doctor, pues creo que hemos aprendido algo más y espero que, bueno, pues que sobre todo ese mensaje a las personas que padecen este tipo de intolerancias, confiar en que en un futuro mejoren esos diagnósticos y sobre todo los tratamientos. Y muchas gracias y nada más. Muchas gracias a usted por atendernos. Buenas noches.